La historia de Eva ha sido contada durante milenios y, en muchos casos, resumida en una sola palabra: culpa. Su nombre ha quedado ligado, casi de forma inseparable, al llamado pecado original, al acto de desobediencia en el jardín del Edén. Sin embargo, cuando nos detenemos a mirar más allá de las simplificaciones y nos acercamos a su figura con ojos atentos, descubrimos a una mujer mucho más compleja. Una madre, una esposa, una sobreviviente, alguien que, antes que ser la causa de la caída, fue la primera en enfrentar las consecuencias de lo que significa ser humano. La Biblia la presenta en un momento fundacional, moldeada del costado de Adán, caminando en un paraíso perfecto, pero también siendo testigo de su propia expulsión de ese mismo paraíso. Su historia, sin embargo, no se detiene ahí. Tras la caída, Eva no desaparece. Al contrario, comienza la parte más humana de su existencia. Ella se convierte en la madre de todos los vivientes, como se afirma en Génesis 3:20. Es en ese título, a menudo pasado por alto, donde encontramos una paradoja profunda. La mujer, que es símbolo de vida, la dadora de las primeras generaciones humanas, debe convivir con la certeza de la muerte, no solo la suya, sino la de aquellos que ama. Imaginar a Eva no solo como la figura de la desobediencia, sino como la primera mujer en llorar, en sentir el peso del luto y en luchar por mantener un hogar en un mundo ahora hostil, cambia la perspectiva. ¿Cómo fue la vida de Eva después del Edén? ¿Qué emociones la acompañaron mientras veía crecer a sus hijos en una tierra bañada por el sudor, la violencia y la pérdida? Pocas veces se nos invita a explorar este lado íntimo de la historia, y sin embargo, es en esa intimidad donde Eva deja de ser solo un personaje simbólico y se convierte en alguien profundamente humano. La paradoja de Eva es tan antigua como actual: ser portadora de vida en un mundo condenado a la muerte. Su historia no es solo el relato de una caída, sino el testimonio de un camino, el primero de muchos, que une la culpa con la resiliencia, la pérdida con la esperanza. Silencio bíblico. ¿Qué dice y no dice la Biblia? Cuando uno recorre las páginas del Génesis, es imposible no notar un silencio que pesa tanto como las palabras que sí se encuentran allí. La Biblia, en su relato de los orígenes, nos habla de la creación de Eva, de su caída junto a Adán, del nacimiento de sus hijos y del dolor inimaginable de perder a uno de ellos. Sin embargo, cuando se trata de su muerte, de su partida final, el texto guarda un silencio absoluto. A diferencia de Adán, de quien se nos dice con precisión que vivió 930 años y luego murió, como leemos en Génesis 5:5, sobre Eva no se ofrece ningún dato concreto. Su final, al menos en el texto sagrado, se desvanece en el misterio. Este detalle, o más bien esta omisión, ha generado preguntas a lo largo de los siglos. ¿Por qué la Biblia no menciona la muerte de la primera mujer? ¿Por qué el relato del Génesis, tan detallado en otros aspectos, deja en la penumbra ese momento crucial? Algunos estudiosos proponen que la narrativa bíblica, centrada en las genealogías patriarcales, simplemente no consideró necesario incluir este dato. En la cultura antigua, dominada por el linaje masculino, era la descendencia del varón la que se registraba con meticulosidad. Pero otros van más allá, sugiriendo que este silencio encierra un mensaje teológico, incluso simbólico. Algunos teólogos han interpretado la ausencia de la muerte de Eva como un reflejo de su papel más amplio. Ella no es solo la madre de Caín, Abel y Set, sino la madre de todos los vivientes. Su legado, por tanto, no tiene un punto final claro dentro del texto porque su descendencia nunca cesa. Eva representa la continuidad de la humanidad, y su muerte, aunque inevitable, queda simbólicamente eclipsada por la vida que generó. Es un eco de aquella paradoja inicial. La mujer de la que brota la vida no recibe en las Escrituras una muerte narrada, casi como si su figura quedara suspendida en una suerte de atemporalidad. Este vacío, este espacio en blanco en el relato bíblico, también nos invita a reflexionar sobre la propia naturaleza de las Escrituras. La Biblia, en muchos casos, no se detiene en los detalles biográficos que a nosotros, desde una mirada contemporánea, nos parecerían esenciales.
no es un libro de historia en el sentido moderno, sino una colección de relatos que buscan transmitir verdades espirituales profundas. El silencio sobre Eva nos obliga, de algún modo, a completar la historia con preguntas, con interpretaciones y, en muchos casos, con compasión. Y así, Eva se convierte no solo en la primera mujer, sino también en la primera gran ausente de la narrativa de la muerte. Su historia termina, en la Biblia, no con una tumba, sino con la semilla de una humanidad que continúa, un silencio que, más que vacío, está cargado de significado. Tradiciones extrabíblicas, las últimas lágrimas de Eva. Pero el silencio de la Biblia no detuvo a las generaciones posteriores. A lo largo de los siglos, tanto en tradiciones judías como cristianas, y en textos apócrifos y midrashim, los creyentes y narradores intentaron llenar los vacíos que las escrituras habían dejado en blanco. Uno de los relatos más conmovedores que nos ha llegado se encuentra en el texto conocido como La vida de Adán y Eva, un escrito apócrifo que, aunque no forma parte de la Biblia canónica, ha circulado en diversas versiones desde los primeros siglos de la era común. Allí encontramos a una Eva envejecida, profundamente marcada por el dolor y el peso de su propia historia. Se la describe no como la seductora que popularizaron algunas interpretaciones posteriores, sino como una mujer rota por la pérdida y la culpa. Su mayor tragedia no fue la expulsión del Edén, sino la muerte de su hijo Abel, asesinado por su propio hermano. Eva, según este relato, fue la primera madre en enterrar a un hijo. Fue la primera en llorar ante la devastadora violencia humana. Fue la primera en conocer la soledad definitiva de la muerte ajena. El texto nos habla también de su vejez junto a Adán y de su última voluntad: ser enterrada junto a él, en la misma tierra de la que ambos habían sido formados. En sus últimos momentos, Eva pronuncia palabras de arrepentimiento. Les pide a sus hijos que recuerden la causa de su sufrimiento, pero también que se aferren a la esperanza de la misericordia divina. Su muerte no es descrita con grandes prodigios ni con castigos celestiales, sino como el final sereno y humilde de una vida marcada por el aprendizaje, el dolor y la fe. Las leyendas judías, recogidas en varios midrashim, también aportan detalles conmovedores. Algunos relatos describen cómo Eva, consciente de la magnitud de su error, llevó una vida de austeridad y penitencia. Se dice que ayunaba, que rezaba con lágrimas por el perdón no solo de sus propios pecados, sino de los pecados de sus descendientes. Se la representa como una figura que no se resigna, sino que busca la redención de una manera profundamente humana, con dolor, con esperanza y con un amor que no desaparece incluso ante la pérdida. Hay en estas tradiciones una imagen muy diferente de la Eva, que durante siglos fue señalada con desprecio. Aquí, en estas narraciones extracanónicas, Eva se humaniza en el sentido más pleno de la palabra. Es madre, es viuda, es pecadora y penitente, pero también es alguien que no se rinde. Al imaginar sus últimas lágrimas, esas que brotaron quizás al recordar a Abel o al enterrar a Adán, no podemos evitar ver reflejada la esencia misma de la humanidad, seres que caen, pero también seres que aman, que sufren, que esperan. Estas voces antiguas nos invitan a mirar a Eva no solo como el origen de un error, sino como la primera en enfrentarse a todo lo que ese error trajo consigo: la muerte, el duelo, la pérdida, pero también la posibilidad, siempre abierta, de la redención. Simbolismo de su muerte. Si la muerte de Eva no fue narrada en las páginas de la Biblia, su significado ha resonado en la memoria colectiva de las tradiciones religiosas y en la reflexión de los creyentes a lo largo de los siglos. Eva, la primera mujer, fue también, según la mirada de muchos pensadores, la primera en experimentar una de las realidades más desgarradoras de la existencia humana: el duelo. No el propio, sino el dolor de perder a un ser amado. Imaginemos por un momento la escena que no fue contada en el Génesis, pero que habita en el corazón de estas antiguas tradiciones. Eva, sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo Abel, el primer ser humano en morir. Ningún otro ser humano había sentido antes el peso insoportable de esa pérdida. Ningún otro había pronunciado las primeras palabras de lamento frente a la muerte.
Eva se convirtió, de forma silenciosa y sin que el texto lo registre con detalle, en la primera madre que llora, en la primera que conoce la brutal realidad de la violencia y de la mortalidad. Es un momento que marca no solo su historia personal, sino la de toda la humanidad. Y no solo fue testigo de la muerte de su hijo, también, según los relatos extracanónicos, sobrevivió a Adán, su compañero desde la creación, y probablemente asistió a su muerte. 2 despedidas, 2 entierros, 2 heridas imposibles de cerrar. Todo bajo la sombra de una sentencia que ella misma había escuchado de labios de Dios. Polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Eva no solo escuchó esas palabras, sino que las vio cumplirse en aquellos a quienes amaba. ¿Cómo vivió con esa conciencia constante de finitud, con ese peso existencial que ningún ser humano antes que ella había tenido que soportar? El simbolismo de su muerte, o, más exactamente, de su relación con la muerte, no se limita a una anécdota personal. Eva encarna en sí misma la transición de la inmortalidad soñada al realismo brutal de la existencia humana. Su figura es el puente entre el paraíso perdido y la tierra de espinas y sudor, donde cada ser humano, hasta hoy, vive y muere. Eva no solo es la madre de los vivientes, es la madre del duelo, del lamento, del recuerdo. Y sin embargo, en este dolor también se abre una puerta a la profundidad espiritual. La muerte no es el final de la historia. Al vivir con el peso de la pérdida, Eva nos enseña la necesidad de la resiliencia, del amor que persiste más allá del dolor, de la esperanza que, aunque herida, nunca desaparece del todo. Su vida y su muerte son un espejo de la condición humana, frágil, vulnerable, pero también capaz de redimirse y de trascender. Eva, en su silencio final, representa la universalidad de la pérdida, pero también la eternidad de la memoria y de la vida que sigue, incluso después de la muerte. Legado, de la culpa a la redención. A lo largo de los siglos, la figura de Eva ha oscilado entre 2 extremos, el de la culpa y el de la esperanza. Durante mucho tiempo, su nombre fue asociado casi exclusivamente a la desobediencia, al pecado, al inicio de la caída del ser humano. En ciertos momentos de la tradición cristiana, se la vio como la causante del sufrimiento humano, la que abrió las puertas al dolor, a la muerte y al exilio del paraíso. Sin embargo, esta visión, cargada de juicio, no es la única ni la definitiva. En las propias raíces del cristianismo se encuentra una lectura que mira más allá de la culpa, una lectura que apunta hacia la redención. San Pablo, en su carta a los Corintios, plantea una comparación reveladora. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Esta afirmación no solo se aplica a Adán, sino que, de forma simbólica, incluye a Eva como parte de ese linaje humano que cae, pero que también puede levantarse. Y es en esta misma línea donde surge la antigua idea cristiana de María como la nueva Eva. Si Eva fue considerada la puerta por la que entró el pecado, María es vista como la puerta por la que entra la salvación, una mujer al inicio de la tragedia y otra mujer al inicio de la redención. Este paralelismo entre Eva y María no busca condenar a la primera, sino mostrar que en la misma humanidad herida reside la posibilidad de restauración. Algunos teólogos han señalado que si Eva fue la madre de la vida física, María es madre de una vida espiritual nueva, y así el peso de la culpa se transforma en una invitación a la esperanza. El ciclo de la caída no es eterno, sino que puede ser superado. Pero Eva no pertenece únicamente a la tradición judeocristiana. En el Islam, su memoria también permanece viva. De hecho, en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, existe una tradición que afirma que la tumba de Eva se encuentra allí. La palabra Jeddah significa, en árabe, precisamente abuela, y se la asocia con Eva como la abuela de la humanidad. Aunque no existe una confirmación histórica o arqueológica de esta tumba, el simbolismo es poderoso. Eva no solo es recordada como la primera mujer, sino como la madre común a la que todos, más allá de credos,
podemos mirar como punto de origen compartido. Este legado, tan amplio y tan humano, nos recuerda que Eva no puede ser reducida a un único acto, a un solo error. Su figura atraviesa culturas, religiones y siglos. Su vida habla de caída, sí, pero también de coraje, de perseverancia, de una maternidad que, pese a las pérdidas y las penas, nunca se detuvo. Si el Edén fue el inicio de su viaje, la construcción de la vida en la tierra fue su verdadera obra. Así, Eva nos deja un legado que supera la condena, el de la posibilidad de redención, el de entender que incluso en medio de la caída, el ser humano puede elegir amar, reconstruir, seguir caminando. Porque más allá del juicio, más allá de la pérdida, la vida continúa. Y ese es, tal vez, el mensaje más profundo de la Madre de todos los vivientes.